Saludos a todas y todas desde Naranjito, Puerto Rico, a un episodio más de Radio Movimiento. Hoy tenemos un invitado especial, un compañero de la lucha, un analista político, un activista, un militante revolucionario, editor de medios alternativos, de noticiosos de Venezuela, al compañero Juan Ramón Guzmán, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos inmensamente que esté con nosotros para que nos comparta un poco sobre lo que está ocurriendo en Venezuela ahora mismo. Bienvenido, Juan Ramón. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, compañero Carlos Alicea, militante puertorriqueño. Saludos a los movimientos populares, políticos, independentistas de Puerto Rico, que sé que están sufriendo porque muchos se comunican conmigo de ver que el territorio de su patria los están utilizando para atacar a Venezuela. No es la primera vez que un imperio inmoral usa Puerto Rico como catapulta para agredir a Venezuela, pero estamos aquí luchando, estamos resistiendo y bueno, nada, tratando de hacer todas estas jornadas pedagógicas de comprensión para que la gente no se coma el cuento que le dan las mediáticas, porque actualmente en Venezuela las bombas cayeron el sábado 3 de enero, pero desde allí en adelante que las bombas militares de destrucción y muerte física, se continúan cayendo bombas, pero comunicacionales, cognitivas, inclementemente sobre el pueblo venezolano. Y esta tarea que estamos haciendo es un trabajo de militancia y de combate. Bueno, Carlos, aquí estoy a tu plena disposición. Bueno, sí, y añadiendo un poquito lo que dices, por eso es que queríamos hacer este programa y continuaremos haciendo diferentes entrevistas y más programas porque hay que combatir esos ataques narrativos, ideológicos y noticiosos que quieren legitimar y validar la agresión hacia nuestro hermano pueblo venezolano. Y entonces, para comenzar, danos un contexto de qué fue lo que ocurrió en Venezuela y por qué ocurrió lo que ocurrió en Venezuela con la injerencia y el ataque agresivo de los Estados Unidos contra nuestra hermana República Bolivariana. Bueno, muy brevemente, muy sucinto, vamos a hacer referencia a los antecedentes. Desde la elección del presidente Nicolás Maduro, en abril de 2013, el país viene sufriendo un conjunto de ataques y desconocimientos a su presidencia. Eso ha conllevado sanciones de los Estados Unidos hacia Venezuela. Recordemos que en el año 2015, en marzo, el 9 de marzo, para serles más preciso, el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Desde allí en adelante, eso abrió la puerta para que Estados Unidos y los viejos colonialismos europeos se lanzaran sobre Venezuela para asfixiarla económicamente. Sobre el país pesan 930 sanciones o alrededor de 1000 sanciones, ya le perdí la cuenta porque sancionan barcos, sancionan aviones, sancionan personas, sancionan instituciones. Es toda una locura, sancionan leyes, o sea, sancionan todo, o sea, todo. La idea es buscar la parálisis y el estrangulamiento económico, social y político y militar de una república. Así de sencillo. Entonces, el conjunto de sanciones trajo como corolario el bombardeo y el rapto y secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, porque hay que recordar que Cilia Flores es diputada de la República vigente, tiene fuero constitucional y fuero reconocido en la legislación internacional de la materia. Desde el 14 de agosto, del año pasado, Estados Unidos empezó a mover hacia el Mar Caribe, dicen que es el 20% de todo su poderío bélico lo movió hacia el Caribe. Utilizó un montón de excusas que la fue quitando una tras otra. Empezó que era porque
ellos estaban muy preocupados dentro de los Estados Unidos sobre el consumo de droga y el daño que hace a la población. Entonces acusa a Venezuela de ser un país patrocinador del narcotráfico porque allí está un cártel de narcotraficantes conocido como de los Soles y que lo lidera Nicolás Maduro y tal. Una infamia total, porque Venezuela no produce, no distribuye, no comercializa y no consume droga. El grave problema que ustedes tienen en Puerto Rico del consumo de droga en Venezuela no existe. Ese problema no lo tiene Venezuela. En Venezuela no hay una sola mata ni de coca, ni de amapola, ni de marihuana sembrada. Nada, nada. Pero de nuestros vecinos, sí es el mayor productor de drogas del mundo. Tenemos el vecino que durante años se ha constituido en eso. Pero la droga de ese vecino, por la columna férrea que ha sido Venezuela, no sale por el Mar Caribe. O sea, Venezuela es un tránsito. Y sin embargo circula el 3, el 5% que es interceptado, en su inmensa mayoría es interceptado, destruido y decomisado. La droga que se produce en Colombia sale en su inmensa mayoría, más del 90%, sale por el Océano Pacífico. Y la droga producida en Colombia, cuyo 70% llega a los Estados Unidos, sale desde Ecuador. Y las drogas, cuando llegan a los Estados Unidos, no llegan en peñeros de pescadores, no llegan en peñeros, porque es insólito. O sea, ¿te acuerdas de la crisis de los balseros promovida por los Estados Unidos? Porque ellos generan leyes, generan condiciones, provocan una situación, los efectos los magnifican, y entonces lo declaran al mundo. O sea, las causas que ellos, o sea, las políticas que ellos hacen para lograr un efecto se las transfieren, nunca asumen sus responsabilidades. Hay que ver la ley del pie mojado con Cuba. Cualquier cubano que quería emigrar de Cuba podía hacerlo legalmente, pero tenía todas las prohibiciones del mundo. Solo una ley que le permitía que si llegaba a los Estados Unidos y ponía un pie en los Estados Unidos, automáticamente obtenía la nacionalidad. ¿Qué generó eso? Un éxodo de balseros hacia Cuba. Ajá. Pero es que Cuba está a 90 millas desde la parte más norte, más septentrional de Cuba a la parte más sur de la península de La Guajira, apenas hay 90 millas. Algo así como 180 kilómetros. 180, sí. Algo así más o menos. Y ahí puede un peñero perfectamente ir, pero desde Venezuela, un peñero, a los que no sepan en Puerto Rico lo que es un peñero es un pequeño barquito, como una especie de canoita con un fuereborda. Bueno. Entonces, esos eran los grandes narcotraficantes que inundaban de droga totalmente a los Estados Unidos. Entonces tú dices, señor, desde Venezuela a los Estados Unidos, llegar a los Estados Unidos sin reabastecerse, y necesita tener un depósito. Esa lancha, ¿dónde está el depósito de la droga? Yo creo que ni la ropa de las propias tripulantes de esa canoa con ese motor fuereborda cabían ahí. No, pero los volaban, les lanzaban misiles, los volaban. Acabamos con narcolancha. El periodismo ese infame, canalla, entonces que crea lenguaje como si fueran poetas, se toman licencias que están reservadas a los poetas, pues. Narcolanchas, o sea, ya le ponen el título de narcolancha y satanizan y criminalizan y estigmatizan a los pescadores o a las personas que se transportan de una isla a otra. Dime. Sí. Tratando de legitimar una acusación hicieron 100 ejecuciones, más de 100 ejecuciones extrajudiciales sin ningún tipo de prueba. Claro, pero lo más curioso, que es un crimen de guerra. Escúchame, pero lo más curioso de eso es que mataban a las personas, los acusaban de narcotraficantes, pero no les presentaban ninguna prueba. Ellos no se sienten conminados a mostrar ninguna prueba de lo que hacen. Entonces, cuando empezaron a tomarse cruceros, tanqueros, petroleros, no los tocaban, no los volaban con misiles ni nada, sino que llegaban con helicópteros muy cuidaditos, descendían a rapel y tomaban militarmente el petrolero, ¿verdad? Porque se han robado alrededor de 4 o 5 petroleros.
Ajá, ¿por qué esa política hacia el petrolero? ¿Por qué no lo usaron con el Peñero? Que podían hacerlo. Perfectamente neutralizaban la cuestión, los tomaban, no los asesinaban, sino que los presentaban. Inclusive si cargaba droga, la mostraban. Y como ellos se permiten todo, a lo mejor hasta podían hasta sembrarlos con droga ahí y decían, mira, aquí está y aquí está la droga. Viste que sí es la prueba que llevan droga los Estados Unidos, pero ni eso, los volaban. Pero los tanqueros, como es dinero, y como los peñeros, con unos humildes pescadores, la vida no vale nada para ellos, entonces sí los volaban. Pero estos que son miles de dólares, de millones de dólares, entonces ahí sí los tomaban y se los robaban. Entonces, no los vamos a quedar. Entonces, sacaron cualquier cantidad. Cuando se les cae que indulta a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que se lo llevaron ellos mismos encadenado de pies y manos por ser el líder de los cachiros, porque se le comprobó que introdujo a los Estados Unidos más de 400 toneladas de cocaína. Entonces se les cayó el relato de la droga. Se les cayó totalmente. Entonces después dicen que es por la influencia rusa y china que ellos quieren atacar a Venezuela para correr de América Latina la influencia rusa y china. Pero tú te pones a ver los indicadores económicos y te das cuenta de que el mayor socio comercial de China y de Rusia es Argentina. Entonces él tiene en Argentina a un títere, dígale al títere, córrame eso, rompa todas las cuestiones, como hace el amo con el títere, quítele ahí y ahí saca la influencia rusa de América Latina. Pero no, entonces es Venezuela. Venezuela viene siendo el cuarto o el quinto o el sexto país en inversiones rusas y chinas. O sea, es insignificante la inversión. Entonces ese argumento también se cae. Después se cae el argumento de que, bueno, el de la droga se cae. Entonces, después dice que al final, cuando ya se quita la careta, dice que es por el petróleo. Que es por el petróleo, por la riqueza de Venezuela. Es por el control. Y hasta ahora, desde que hizo su incursión infame, su invasión infame sobre Venezuela, donde bombardeó institutos educativos, zonas residenciales y zonas militares y aeropuertos que sirven a la población, y asesina cerca de 100 personas, porque las 100 personas los mató en el mar. Ahora mata 100 personas más. O sea, van por el orden ya cerca de los 200 muertos. Desde que empezó el 14 de agosto esa aventura hasta el sol de hoy. Entonces la palabra democracia, los derechos humanos, la corrupción, o sea que ha alegado cualquier cantidad para meterse aquí y todas se le caen. Todas. Se lleva al presidente Nicolás Maduro secuestrado y a su esposa la diputada Cilia Flores bajo acusaciones falsas. Tanto es tan falso, Carlos, que el mismo Departamento de Justicia, antes de iniciarse el juicio a Maduro y teniendo a Maduro en los Estados Unidos a la fuerza, retiran la acusación de que el cartel de los soles existe. Dicen, no, eso nunca existió, eso es irreal. Ah, pero por el cartel de los soles satanizaste a una nación durante años, acusaste a su presidente de ser el líder de eso, y ahora lo excluye. Entonces, todas las acusaciones de narcotráfico se vinieron al piso con esa misma medida. Entonces, la sustituye por corrupción. No, porque es un corrupto que hace sufrir a su pueblo y tal. Una de las acusaciones dan ganas de reír. Si no fuera tan trágico la muerte y la destrucción que causaron, la acusación dieran ganas de reír. Posesión de armas de guerra contra los Estados Unidos en Caracas. Señor, tienen 13, 14 años acosando económicamente al país. Le pusieron precio a la cabeza del presidente de la República por 50 millones de dólares. Y a su alrededor no quieren que tampoco se defienda. Entonces eso lo constituyen en un delito para llevarlo a la corte cuando en los Estados Unidos hay un arma por cada habitante. Yo creo que superan los 1.000 millones de armas, los 1.000 millones, porque si tienen 350 millones de personas y tienen 3 armas por persona, entonces tienen más de 1.000 millones de armas en su territorio, donde llegan gente y asesinan a niños que van con armas y todo, niños que tienen que ir con chalecos antibalas. Resuelve ese problema
de las armas, si es que le preocupa tanto que el presidente Nicolás Maduro tenga un arma de guerra en su poder para defenderse de las acusaciones que le están haciendo, pues. Entonces, no, este es el clásico robo, o sea, que te robas y entonces a la víctima le acusas de todo y encima te apropias de como un buen artículo que hizo circular hoy, que ya lo voy a poner en difusión, de Luis Brito García, uno de los grandes intelectuales venezolanos, donde dice que, bueno, el secuestro de un presidente, pues, o sea, no solamente secuestras a la víctima, sino que le robas sus pertenencias, pues. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Sí. Has destruido una serie de mitos bien importantes que son sagas narrativas, pero un mito que me gustaría que discutieras con nosotros es esta idea de que el pueblo no ha reaccionado y no ha defendido a su presidente. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo venezolano con respecto a esto? ¿Cómo que no? Y te lo pongo en el contexto de que, por eso, porque lo que pasa es que en Estados Unidos, en todos los medios noticiosos, lo que presentan es que los venezolanos que viven fuera de Venezuela se han tirado a la calle a celebrar, y los venezolanos allá no defienden al presidente. Entonces, es al contrario. Esa acusación que están haciendo, claro, todo es una matriz mediática que la posesionan sobre la cabeza de la gente, y tienen todos los aparatos comunicacionales del mundo a su favor diciendo la misma cosa. Todo el que sintoniza un canal distinto va oyendo lo mismo, de que en Venezuela los venezolanos no salieron a defender a Maduro y afuera sí salieron. Es al revés. Dentro de Venezuela sí salieron a defender a Nicolás Maduro, y los vendepatrias que están dentro, los que están a favor de la invasión, tampoco salieron a protestar dentro de Venezuela, a manifestar su alegría, porque vivieron el horror de las bombas. Vivieron el horror de las bombas y lo vieron de cerca. Hay una urbanización en Caracas donde no viven pobres, vive La Bollera, y hasta un cerro donde estaban unas antenas. Entonces, tratando de pegarle misilazos a las antenas para dejar sin comunicaciones a la ciudad, se las pegaron a las viviendas en la urbanización La Bollera y en la urbanización La Trinidad de Caracas. Ahí no viven pobres, ahí vive pura clase media alta, que están siendo atendidos por el gobierno venezolano reparándole sus viviendas. Y les cayeron bombas a las casas ahí. Entonces, ¿qué van a salir? Se necesita ser un perfecto idiota para salir a celebrar la muerte. En Venezuela sí han habido inmensas manifestaciones en respaldo al presidente de la República, solo que ellos las invisibilizan. Y en el mundo también han salido manifestantes a repudiar la violación del derecho público internacional, donde un Estado, por ser poderoso y tener el armamento más letal del mundo, se arroga el derecho de meterse en otro país y bombardearlo. Eso lo ocultan y es una violación brutal del derecho internacional. No tiene derecho los Estados Unidos de pisotear la soberanía de Venezuela, ni la de ningún país. No tiene derecho a arrogarse ser el policía del mundo. Venezuela está bajo un decreto de estado de conmoción exterior. O sea, no se puede, hay ciertas restricciones que hay que aplicarlas, porque tú no puedes permitir que el país no está marchando en una normalidad. El país está siendo agredido, está funcionando el país en una situación extraordinaria, no previsible, y se está tomando con el peso de la ley las cosas, aplicando la ley dentro de lo que cabe. ¿Y aplicando la Constitución? Claro, por supuesto, aplicando la Constitución y las leyes dentro del país, porque es la única forma de mantener al país en paz. ¿Cómo tú vas a mantener, cómo tú vas a permitirte? Te bombardean el país y tú vas a permitir una manifestación dentro del país a favor de la invasión, o sea, la quinta columna. O sea, que los derechos de la quinta columna. O sea, te destruyen desde afuera
Entonces tú eres antidemocrático porque tienes leyes que rigen la convivencia en el país y además esas son manifestaciones residuales porque ellos mismos vieron el horror de las bombas. Ellos se dieron cuenta de lo que nosotros tanto le dijimos, que hasta ahora, hasta el sol de hoy, la tecnología militar, el avance científico técnico en el área militar no ha producido todavía. Yo supongo que deben estarla preparando y fabricando, pues. La bomba solo mata chavistas, o solo mata patriotas, solo mata independentistas. O sea, ahí hay una reunión de puertorriqueños, vamos a tirarle una bomba, pero la bomba va a matar solo a los independentistas. A los anexionistas no los va a tocar, así estén pegaditos al lado, así sean marido y mujer. No, esa bomba no existe. Cuando tiran una bomba, la bomba arrasa con todo. Absolutamente con todo. Ojo, Carlos, a lo mejor se la inventan, a lo mejor le estamos dando ideas y se la inventan. Mira, Juan Ramón. Sí, que tengan un lector cerebral de las personas y los ubiquen con un color, entonces vean cómo piensa la persona, entonces le dicen, ah, no, este es un independentista, vamos hacia él. No, pero al lado está un anexionista, la esposa, no importa, elimínalo a él, que esa nos va a seguir respaldando y nos va a seguir apoyando. Así le hayamos matado al marido. Así piensan los imperialistas. Mira, y todo. Juan Ramón, ¿y cómo tú evalúas la respuesta internacional a la agresión contra Venezuela? Mira, cuando a ti te agarra un ladrón y te atraca, cuando a ti te agarra un ladrón y te atraca a la luz pública, y alrededor está un policía, alrededor está una persona, y esas otras personas no hacen nada, y él carga una ametralladora, un cuchillo, y tú tienes en la mano una piedra nada más. ¿Qué te corresponde hacer a ti? Primero que nada, que quede documentado que me robaste, que me atracaste. Que conste que me robaste. Y así el policía que está viendo, que pudiera ser la ONU, así las otras personas que estén viendo, que sean tus vecinos, que te están viendo que te está robando, y el tipo de Pacho Pistola, el que se meta, lo robo igual, pues, una cosa así. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces tú, pues? Tratar por medio de las cosas, desnudarlo, que es lo que está haciendo Venezuela, desnudarlo, y a Trump que no le cuesta nada desnudarse, porque los demás presidentes de los Estados Unidos son hipócritas, tienen doble moral, y una de las cosas que habría que agradecerle a Trump es su sinceridad, pues, que no se para en pose, no se para en nada. Mira, ese golpea a todo el mundo, golpea hasta a los aliados, hasta sus propios secretarios. ¿No viste cómo dejó en ridículo a Marco Rubio en la reunión con las petroleras? Que Marco Rubio le pasó un papelito para que lo leyera en privado y por lo menos se orientara y siguiera. Agarró el papelito y lo leyó públicamente. Eso lo hace una persona que no tiene ni el mínimo respeto por su colaborador. Imagínate, ¿qué vas a esperar que te trate a ti bien, Carlos? A ustedes en Puerto Rico, ¿qué pueden esperar que les traten bien? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le queda al agredido? Al agredido dejar documentado la agresión y dejar en evidencia el delito, porque así lo callen los medios, así los medios lo tamicen, lo endulcoren, lo presenten de otra manera, hay un delito manifiesto del que no van a escapar ellos, del que no van a escapar todos los que están siendo omisores, teniendo responsabilidad de ley. Aquí debería actuar de oficio la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, debería. El Consejo de Seguridad de la ONU debería anotar el derecho a veto y tal, que es lo que hace inservible a esa organización. Se queda documentado. Mira, lo estás haciendo. Mándame 50 millones de barriles de petróleo y yo lo voy a vender. Tú no vas a tocar dinero. Si tú necesitas ropa, yo te la doy. O sea, me la cobro de la misma plata del petróleo que te vendí, yo me la cobro. Pues. Así como hacían los medianeros en la época de las colonias, en el periodo colonial. Lo que pasa es que ustedes están inmersos en una situación colonial, pero te voy a explicar exactamente qué era el periodo colonial. Era lo más avanzado que tenía el feudalismo, que no se podía llamar esclavitud, Era, yo soy el dueño de la tierra, tú no eres dueño de nada, tú lo único que eres dueño eres de la fuerza de trabajo, ¿verdad?
Pon a producir esta tierra y te pones a trabajar. Te pones a trabajar sobre la tierra. La mitad de la cosecha es mía. Esa es mía. O sea, ya tú perdiste la mitad de tu trabajo. Es mía, porque yo soy el dueño de la tierra y tú eres mi esclavo, tú eres mi súbdito, yo soy tu amo y listo y tal. Ajá. Pero el dinero de la otra mitad que te corresponde, de la mitad que te corresponde, no lo vas a ver nunca en dinero. ¿Por qué? Porque tú necesitas comer. ¿Por qué? Porque tú necesitas vestirte y calzarte. Bueno, mi tienda de calzado, que la tengo aquí, tú vas a venir con un ticket y vas a retirar los calzados que necesitas, vas a retirar la ropa que necesitas y vas a retirar la comida que necesitas. Eso es lo que vas a hacer. Y yo te voy descontando del dinero que produjo la otra mitad de la cosecha. O sea, tú te vas a pagar tu manutención, pero no vas a ver nada. Entonces, ¿qué sucede en esa situación de medianería dentro de los estudios historiográficos de Venezuela? Esa palabra surgió aquí en Venezuela, la medianería. Así como hay medianeros intelectuales que prestan su intelecto y le tienen los mismos términos laborales, así como lo plantea. Bueno, Trump le está planteando a Venezuela regresar a la medianería. O sea, dame 50 millones de barriles de petróleo y yo soy el que los vendo, yo determino cómo los vendo. No las leyes estadounidenses, ya de un robo, porque ellos tienen legalizado el robo a través de una oficina que se llama OFAC, Oficina de Activos Extranjeros y tal. No, esa es la caleta donde ellos cuatran todo lo que se roban en el mundo. Esa es la OFAC. Entonces, ni siquiera la OFAC, pues, que es la fachada legal de los robos que ellos perpetran en el mundo. Como el ladrón, el aguantador, pues, que tiene una caleta y que todo lo que se va robando lo va guardando allí y después lo va disponiendo, pues, según las necesidades que tenga. No, ni siquiera eso. Yo soy el que lo voy a ver. Entonces yo soy el que determino cuánta plata, en cuánto lo vendo, cuánta plata yo lo administro y tal. ¿Tú te imaginas en manos de un banquero? Eso es como ponerle, eso es como aceptar ese trato, es como ponerle a un samuro a que cuide unos despojos humanos. No va a dejar nada, todo se lo va a agarrar. Entonces, nos quieren retrotraer a una colonia y eso es inaceptable. Inaceptable. La presidenta encargada y vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, le dijo, no, eso no, o sea, eso no lo acepta nadie. Es más, esa cuerda de petroleros que estaban allí, de todas las empresas, saben que en cualquier negocio una parte dueña, así sea leonino, le toca una parte. O sea, lo que le estaba proponiendo Trump, no, ustedes no se van a entender con ellos, se van a entender conmigo. ¿Y desde cuándo tú te apoderaste del territorio de Venezuela? El haberte, como lo dice Luis Brito García en el artículo de hoy, el haberte apoderado de la persona física del presidente de un país no te otorga el derecho sobre el país. Tampoco sobre la persona, que tampoco tiene derecho, y eso se va a demostrar en el juicio. Ese juicio, mira, ese juez Hellerstein, si es un tipo honesto, como dice su historial, que parece, yo a los gringos no les confío ni les creo nada, pero parece que es independiente. En la audiencia que va a hacer de inicio del juicio, el 17 de marzo, debería decir, aquí no hay juicio, porque no hay fórmula de juicio, esto está totalmente, esto es aberrante, esto es un adefesio en contra del derecho, del mismo derecho y de las instituciones. No tienen jurisdicción para determinar sobre lo que sucede o no en Venezuela. Mira, te voy a decir algo, Carlos. Durante 100 años de explotación petrolera de los gringos, que él dice que nosotros le robamos el petróleo a los Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Si desde millones de años, ese recurso ha estado sobre el subsuelo de lo que hoy es Venezuela. El petróleo existía mucho antes de que existiera los Estados Unidos como confederación, como Unión Americana, como país, inclusive como colonia, mucho antes que los habitantes de los primeros habitantes originarios de los Estados Unidos y los primeros habitantes, las primeras formaciones poblacionales de Venezuela, mucho antes. El argumento que usó para apropiarse de Groenlandia no es que ahí llegaron unos europeos con barquitos y se apropiaron de ese territorio. Ese territorio no es nadie, lo que tiene son 30.000 habitantes, una cuestión tan grande, es la isla más grande del mundo para 30.000 habitantes, eso lo necesitamos nosotros.
Asimismo, ese mismo argumento se le puede aplicar al propio Estados Unidos. Igualito, ellos llegaron de Inglaterra en unos barquitos ahí cuando eran 13 colonias, que eran una tirita que iba de Maine al norte de Nueva York, hasta Boston llegaba, era una tirita. Es el mapa de los Estados Unidos antes de 1776 y lo que era una tirita, lo demás lo fueron comprando, robándoselo con guerras, con despojos y todo. Ellos no han comprado el territorio de Venezuela, ni el territorio de Venezuela está en venta. Ni el petróleo de Venezuela es de ellos, el petróleo de Venezuela es de los venezolanos, bajo el decreto de octubre de 1829 del libertador Simón Bolívar, que da potestad. Nosotros somos dueños del subsuelo, la república. Si en los Estados Unidos el petróleo es propiedad del privado y del dueño de la superficie, ese es un problema de los Estados Unidos. A nosotros no nos interesa eso, que ellos hagan lo que hagan con su petróleo. Pero con el petróleo nuestro, nosotros decidimos qué hacer con él. Y una gota de petróleo que salga para los Estados Unidos antes de salir tiene que ser pagada en Venezuela. En Venezuela los venezolanos nosotros no negamos, no nos oponemos a darle petróleo al mundo. Eso sí, el que quiera petróleo, que lo pague. Que lo pague, así como están las demás relaciones mercantiles, comerciales y económicas y capitalistas en el mundo, asimismo nosotros queremos participar en esto. Porque tenemos derecho, nosotros no somos parias en el mundo. Nosotros somos una nación soberana sujeta de derechos. Sujeto de derecho, y sobre nosotros nadie puede disponer sino el pueblo de Venezuela. En absoluta mayoría. Y te pregunto, bueno, Juan Ramón, y te pregunto, para seguir combatiendo esta desinformación, ¿tú tienes sugerencia de dónde podemos los boricuas y el mundo buscar más información alternativa que pueda combatir la desinformación constante del imperio? Permanentemente. Tú sabes que la tecnología ahorita, esta invención maravillosa de las redes, es arma de doble filo. Así como les sirve a ellos, también nos debe servir a nosotros. Que nosotros no tenemos los grandes monopolios de la comunicación, sí, pero nosotros tenemos el trabajo de hormiguita. Hay que hacer el trabajo de hormiguita, hacer el trabajo en redes, comunicarnos, entrelazarnos, hacer una gran confederación americana, latinoamericana y mundial alternativa del sur-sur global. Ahora, así es que se llama ahora lo que ellos determinan como el tercer mundo. Ahora nosotros lo llamamos el sur-sur global. Bueno, perfecto. Hacer ese tipo de redes de comunicación alternativa, hacer este tipo de trabajo, que estamos haciendo, creando conciencia con la gente, porque cada vez, si tú informas realmente sobre lo que pasa en Venezuela, tú estás haciendo pedagogía y estás creando conciencia en el propio territorio donde tú estás. O sea, tú estás haciendo un trabajo doble, estás informando sobre la agresión en un país, pero también le estás diciendo a ese país que así mismo como fueron agredidos, también pueden ser agredidos. Y eso genera conciencia, la formación de la conciencia. Y hay redes ya formadas, lo que hay que integrarse a ellas y punto. Y hacer este trabajo, no detenernos. Claro, ellos andan en un Super J y nosotros andamos como unas hormiguitas a pie, haciendo nuestro trabajo. Pero ¿quién dijo miedo, pues? ¿Y quién dijo que ese trabajo tampoco hace un efecto? Claro que lo hace, claro que lo hace. Yo desde el momento de la agresión y del bombardeo, yo no he parado un minuto. Yo tengo una semana haciendo lo que creo mi deber, denunciando el secuestro del presidente de la República y de la diputada Silvia Flores y exigiendo su inmediata liberación, condenando el bombardeo y la agresión militar a Venezuela, reprochando que se haya roto y se haya violado el derecho público internacional y pidiéndole a los pueblos la solidaridad militante, activa e internacionalista sobre lo que nos está pasando a nosotros, que no nos ganen la batalla cultural. Las bombas físicas, militares, explosivas, destructivas y mortíferas dejaron de caer por ahora en territorio venezolano, pero sobre el territorio venezolano y sobre el mundo están lloviendo ahora las bombas comunicacionales que son tan letales y destructivas como las bombas físicas. Te agradezco inmensamente. Ciertamente es fundamental lo que acabas de decir.
hay que buscar medios alternativos, no dejarse llevar por la corporación. Pero antes de cerrar, quería preguntarte, aparte de esta lucha por la vida y por la defensa de la revolución del proyecto bolivariano, ¿hacia dónde camina esa revolución bolivariana, a tu entender? Bueno, imagínate cómo pudiera caminar alguien que tiene una pistola puesta en la cabeza sobre las autoridades legítimas del país. Actualmente el señor Donald Trump, el señor delincuente Donald Trump, porque me faltó decir eso, Donald Trump es un delincuente. Las leyes de los Estados Unidos, las leyes que ellos tanto ponderan en ser el país más justo, declaró, determinó y calificó al presidente de los Estados Unidos actual de delincuente. Él está condenado. Él sale de la presidencia, pierde el fuero constitucional que le da protección, esa protección que él le negó a Nicolás Maduro como presidente constitucional y legítimo de un pueblo. Él pierde esa protección, inmediatamente tiene que salir. Sale de la Casa Blanca al calabozo, al correccional, donde lo van a meter. A lo mejor quizás lo mandan a Mar-a-Lago. Aquí en Venezuela, los ancianos de más de 70 años, cuando cometen un delito, le dan la casa por cárcel, pues, por cuestiones humanitarias. Y como él es un anciano que ya está cerca de los 80 años, ojalá viva muchos años, para que pague sus crímenes, para que él vea su destrucción moral. Como él dice, él mismo dijo, le preguntaron, ¿y a usted quién lo frena? ¿Cuál es su límite? No, mi límite es mi moral, mi moralidad. Pero como él no tiene moralidad, porque es un amoral y es un inmoral, entonces no tiene límite. Eso fue lo que quiso decir ahí, pues. Donald Trump es un delincuente. Un delincuente. Esto es importante decirlo. Importante decirlo. Entonces, rechazar contundentemente el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, que también cuenta con fuero constitucional. Importante que se sepa eso. Que en Venezuela rechazamos eso, que pedimos la devolución. Entonces, ¿cómo puede caminar un país en lo adelante? Primero que nada, tú te imaginas que a ti te atraquen públicamente, te vea todo el mundo y el agresor se quede parado frente a ti, con el arma todavía apuntándote y diciéndote, bueno, ahora yo soy el dueño de tu correa, de tus pantalones, de tus zapatos y tal. Yo determino que ya no tienes más pantalones, tienes chorro. Entonces tú miras alrededor, mira, pero ¿y entonces? ¿No hay legislación con este tipo? Ya me robó, ya me atracó, ahora quiere cortarme los pantalones y convertírmelos en unas bermudas, porque él quiere. Entonces, ¿tú te imaginas eso? ¿Cómo imaginas? Tenemos que ir, mire, señor Trump, decídase de una vez, o usted respeta la Constitución de Venezuela o nos liquida a todos ante los ojos del mundo. Ya te queda un arresto de dignidad, pues así. Mire, nosotros no le respondimos con el armamento militar que teníamos para evitar una masacre, para que usted se frenara, pero como el freno suyo es su moralidad y usted no tiene moralidad porque es un inmoral y es un amoral, entonces ya termíneme de destruir entonces, pues. Pero que quede documentado ante el mundo que se sentó un precedente que se va a convertir en un efecto dominó en los propios Estados Unidos. Tiene que generarse esa conciencia. Todavía falta, necesita madurar mucho, porque imagínate, si contra el mundo es implacable, contra su propia población es mucho más implacable todavía. Hablan de democracia y hablan de elecciones limpias, creíbles, cuando la elección de ellos es una vaina decimonónica, es una antiguaya, es una elección de tercer grado. Es la cosa más absurda. Estos pueblos latinoamericanos son más democráticos, si a ver vamos, que ellos. Entonces una antiguaya total, son unos inmorales. Entonces el pueblo de los Estados Unidos es el único que puede frenar a Donald Trump. Las conciencias esclarecidas de los Estados Unidos. Por eso este llamado es para las conciencias de los Estados Unidos. Para los legisladores que digan, en esa nación se convirtieron en una nación forajida, en una nación que ni siquiera observa ni las formas, ni las leyes que rigen la convivencia internacional. Eso es lo primero que tiene que hacer.
Yo aspiraba, Carlos y compañeros de Puerto Rico, yo aspiraba que los problemas internos de los Estados Unidos, la destrucción de la economía que hizo a nivel global y que por supuesto incide en los precios de la economía porque es un país altamente importador, depende de las importaciones, que se están expresando en los precios. La misma guerra económica con la que destruyó la economía venezolana se la están aplicando al propio pueblo de los Estados Unidos. Yo aspiraba que la acumulación de problemas a lo interno de los Estados Unidos fuera de tal magnitud que a él no le quedara otro remedio que enfrentar eso. Por eso, en medio de tanta pesadumbre, yo soy optimista, Carlos. Yo creo que en el corto tiempo los roles se van a invertir. Que Nicolás Maduro, por la inconsistencia de las acusaciones que se le hace, por la ilegalidad de su rapto y secuestro, y por la legislación internacional que finalmente termina imponiéndose, él va a salir en libertad. Y que en ese mismo periodo de tiempo Donald Trump va a ir a una cárcel y no va a terminar su periodo, porque es el rosario, la cadena de delitos que viene acumulando, más los que ya traía, y de violaciones y agresiones a su propio pueblo. La gente que decía que el AI atacaba solamente a los latinos y tal, la migra ICE, mató a una anglosajona, o sea, a los mismos blancos, ni siquiera los propios blancos anglosajones están a salvo en los Estados Unidos. Porque ya Vance dijo, él tiene licencia para matar, no tiene ningún delito, hizo bien lo que está, es más, lo cubro de gloria. Lo dijo J.D. Vance, J.D. Vance. Lo dijo, es otro criminal también, ultracatólico, ultrafanático. Esos son puros locos. Alrededor de Trump lo que hay es puros locos y asesinos. Ahora asesino. Marco Rubio es un asesino. Pete Hessen es un asesino. Y Miller, el otro loco que está detrás, que nunca aparece, pero que lo nombraron en el triunvirato para dirigir a Venezuela sobre nuestros cadáveres. Una cuerda de locos y criminales. Dígame ese Hessen. Ese fue el que inventó que Venezuela le sacaba, vaciaba las cárceles y los manicomios y se los mandaba a los Estados Unidos. O sea que los venezolanos que están en los Estados Unidos son locos y son delincuentes y son drogadictos. Incluyendo los seguidores de Trump que salieron a festejar el bombardeo que hizo Trump sobre Venezuela y llegó ahí y los agarró y la migra y se los llevó. Esos presos sí no me duelen Juan a Ramón, mí. te agradezco. Esos presos no me duelen a mí. Ni a mí tampoco. De verdaderamente se buscaron lo que les llegó. Y, no, es que recibieron una sopa de su propio chocolate. Así como Trump desprecia, así como Donald Trump desprecia a sus propios aliados europeos. ¿Tú no viste que trata a la dirigencia europea como coleto? ¿No viste cómo trató a María Corina Machado? Que le lustra los zapatos a cada rato y le ruega encarecidamente que la ponga al frente de esa transición que él piensa montar en Venezuela sobre nuestros cadáveres. O sea, maltrata a todo el mundo. Maltrata a todo el mundo. No va a maltratar a un seguidor latino, negro. Por Dios, sobre eso, ese es el estiércol del estiércol para él. El estiércol del estiércol. Bueno, es el destino del que se presta a ser vendepatria. Bueno, Carlos. Pues, Ramón, te agradecemos inmensamente tu participación. Y compañeros y compañeras, hacemos esto porque es necesario anteponerse a la narrativa imperial que quiere justificar la agresión a Venezuela. Porque como he dicho en varias ocasiones y situaciones, aunque si bien es cierto que Cuba y Puerto Rico son un pájaro de dos alas, la historia de lucha y resistencia de Puerto Rico y Venezuela me hacen afirmar que Venezuela y Puerto Rico laten con una misma alma. Y por eso es que estamos en solidaridad con la Revolución Bolivariana y con nuestros hermanos venezolanos. Para cerrar, un mensaje de despedida, Juan Ramón. Bueno, acuérdate del plan que trazamos para hablar de Antonio Valero de Bernabé. Cuando hablas de que Puerto Rico y Venezuela están así, están entrelazados, nada más di un solo nombre, Antonio Valero de Bernabé. Ahí está, con Bolívar, sí, hermanados. Así estamos. Exactamente, hermano. Entrelazados. Te abrazamos y te agradecemos. Un abrazo, cuídate mucho, pues, y saludos a todos por allá. Exactamente, hermano, cuídate.